En la clase de hoy lo que vamos a ver es el movimiento armónico simple. Simplemente vamos a ver en estas dos clases el movimiento armónico simple. Como primera parte vamos a ver el contenido de este fenómeno, aplicar bien, hacer un análisis bien profundo, y la próxima clase los ejercicios. Esta PPT representa la clase de hoy día y la del próximo jueves, y son alrededor como de 13 presentaciones, 13 PPT, diapositivas, y en la cual la clase de hoy, en solamente contenido, si lo damos a reforzar bien, podríamos llegar perfectamente a la 9, ya que después de la 9 en adelante son simplemente ejercicios. Pero quiero profundizar más que leer, analizar y conversar un poco sobre este tema. Aunque se ve simple, aunque el nombre lo dice armónico simple, uno puede profundizar mucho sobre esto. Entonces, ¿a qué se refiere con el movimiento armónico simple? Primero, se puede desglosar en tres partes. Un movimiento. Entonces hay un objeto que se va a mover, pero no se va a mover de cualquier forma. Se va a mover de una forma armónica. ¿Qué quiere decir? Que va a ser periódico, que va a tener un ciclo. Ejemplo, el sol, la luna, las estaciones del año, tienen un ciclo. Es algo que es periódico y es armonioso. Entonces a eso se refiere con un movimiento armónico. Que siempre que un objeto se mueva con un cierto patrón sucesivo que se repita, es un movimiento armónico. Y de todos los movimientos armónicos vamos a ver el más simple. Entonces a eso se refiere con un movimiento armónico simple. Entonces, para hacernos una idea, podríamos hacer lo siguiente. Fíjense que está mi dedo y yo voy a hacer un movimiento de esta forma. Mi dedo en este momento está haciendo un movimiento armónico. Solamente va hacia arriba y hacia abajo. Y con eso nosotros le podemos sacar toda la información que tiene este dedo. ¿Cuál es la información que podemos sacar? Y la que vamos a empezar a analizar. Recuerden, este va a ser el ejemplo, el dedo que estaba moviendo recién, hacia arriba y hacia abajo. El dedo, voy a agregar una hoja. Este dedo yo lo voy a representar como un punto, ¿ya? Y ese punto solamente se movía desde arriba hacia abajo. Y es lo único que hacía. Entonces está oscilando. ¿Por qué? Porque va desde un punto hacia otro. Ida y vuelta, ida y vuelta. Es armonioso porque trato yo de que tenga cada oscilación transcurra en el mismo tiempo. Eso quiere decir que si me demoré 2 segundos la primera vez, la segunda vez tiene que demorarse exactamente 2 segundos y la tercera 2 segundos y así. Por eso se dice que es armonioso, de armónico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que pasa el tiempo, nosotros podemos describir la posición de esa partícula. ¿Cómo va a estar la posición? Voy a poner acá la posición en el tiempo. Para eso tendríamos que sacarle una foto en cada tiempo. Y para eso vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a hacer esta distorsión, como el Inception. ¿Por qué? Cada repetición de mi cámara está desfasada por más o menos una unidad de tiempo. Si yo pongo el dedo y lo muevo, están desfasados con la misma cantidad de tiempo. Y solamente el mismo movimiento, el dedo está solamente moviéndose hacia arriba y hacia abajo, pero si nosotros miramos las repeticiones de la pantalla, estamos viendo un movimiento armónico, una oscilación, una función seno o una función coseno. Entonces es totalmente distinto. Mi dedo solamente se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, pero cada una de estas representaciones en la pantalla es una en distintos tiempos. Entonces, si nosotros hacemos exactamente lo mismo, cada uno de estos puntos está representando la posición, pero en distintos tiempos, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, y así sucesivamente. Y lo que vamos a generar es una función que es periódica.
No es las funciones, si se acuerdan, las funciones periódicas son los trigonométricas. Tanto la función seno como la función coseno. Entonces esa es la representación del movimiento, de la posición. La posición del movimiento armónico que depende del tiempo va a ser aproximadamente una función seno o una función coseno de, vamos a poner t. ¿Por qué puse similar? Porque faltan ciertos detalles. ¿Qué tan arriba se mueve el dedo? ¿O qué tan abajo hasta dónde llega? Eso va a ser la amplitud. Entonces le tenemos que agregar multiplicar por un número, que va a ser la amplitud. ¿Qué tan frecuente va a ser? Si lo muevo muy rápido o lo muevo muy lento. Entonces aquí va a haber un W, que vamos a nombrar cada uno de esos componentes. Y ahí se va a aparecer un poco el movimiento. Entonces fíjense que en vez de un dedo, acá lo que está haciendo es un carro. Este carro inicialmente está quieto, lo estamos sujetando nosotros por los dedos. Pero el resorte ya está estirado. Entonces, bueno, nosotros cuando soltemos este carro, lo que va a pasar es que va a empezar a oscilar. Y si fuese un modelo ideal, la oscilación va a ser armónica. Entonces, fijémonos simplemente en la ecuación de la partícula. ¿Por qué acá aparece un coseno y no un seno? Porque la partícula en el tiempo cero originalmente no estaba en el cero. Acá está el cero. Fíjense que acá está la coordenada cero. Parte desde otro punto. Porque si fuese cero, no se movería. El resorte está en su estado natural y no va a ejercer fuerza. Pero como está estirado el resorte, genera esta fuerza de movimiento que ya habíamos visto anteriormente. Entonces tiene que partir desde el punto más alto. Por lo tanto, lo único que puede ser es que vaya desde el origen y después rebote. Entonces, es una función coseno. Si hubiera partido desde el origen, hubiera sido una función seno. Por eso aparece ahí la función coseno. Fíjense que tiene la A de la amplitud, que la amplitud es el valor desde el inicio. Es cuánta distancia está desde el origen, en este caso A. Ya entendemos por qué es la función coseno. Y lo último que nos falta entender es este W. Ese W es la frecuencia angular. ¿Qué papel juega la frecuencia angular? Un objeto puede oscilar muy rápido, puede moverse desde un punto a otro muy rápido con un tiempo muy corto, o moverse muy lento en el mismo parámetro. Eso es qué tan frecuente va a ser en unidad de tiempo, en un segundo, cuántas veces va a ser. Imaginemos que en un minuto, el primer caso, el más rápido, lo hace en 120 oscilaciones por minuto, mientras que la más lenta hace, no sé, 10 oscilaciones por minuto. Entonces, ¿qué tan frecuente o qué tan menos frecuente va a ser? De ahí viene el nombre frecuencia. ¿Y por qué se llama angular? Muy simple, porque las funciones trigonométricas solamente funcionan con ángulos. Lo que tú tienes como argumento de una función trigonométrica no puede ser un número, tiene que ser un ángulo. En radianes o en grados, ¿se recuerda? No puede ingresar un número cualquiera, tiene que ser un grado. Por lo tanto, esta va a ser una frecuencia, pero una frecuencia angular. ¿Y cuál es la diferencia entre una frecuencia y una frecuencia angular? Va a ser un 2π de diferencia. ¿Por qué? Si yo, para moverme desde el punto original, volver al mismo punto, yo sé que eso es una frecuencia, me demoré, no sé, soy frecuente una vez por segundo. La frecuencia tengo que multiplicarla por lo que recorrí en ángulos, 2π. Y eso va a ser mi frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser 2π por la frecuencia. Son conceptos muy distintos. Frecuencia es qué tan frecuente o cuánto me demoré en llegar al mismo punto. Mientras que frecuencia angular está medido respecto a los ángulos, para que pueda ingresar dentro de la función trigonométrica.
Si tienen alguna duda, pueden interrumpir, le estamos dando harto tiempo a esto y lo vamos a profundizar. Ahora, tenemos esa ecuación. Entonces, esta es la ecuación de movimiento. Esa es la ecuación de movimiento de la partícula. Nosotros ya sabemos a esta altura derivar esa ecuación. Si nosotros derivamos el de x respecto a t, porque t es la única variable, depende de t, entonces puedo derivarla respecto a t, lo que voy a obtener es la velocidad. Nosotros ya sabemos que esa es la velocidad. La derivada de esa función, ¿qué va a ser? Va a ser menos, porque la derivada del coseno es menos seno, wt por el argumento de adentro, que sería w. Eso va a ser la primera derivada, que es la velocidad. Pero en este curso nosotros también sabemos calcular la aceleración, que es la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada me va a dar como resultado menos a, se sigue manteniendo al menos porque la derivada del seno es coseno, con el mismo signo, por la derivada del argumento, que sería w, y con el w que ya teníamos es w cuadrado. Ahora, fíjense, la segunda derivada de la ecuación, es exactamente igual a la ecuación, a la misma función, tiene un coseno, tiene un a, pero con signo negativo y con un w cuadrado. Fíjense, tiene un a coseno, un a coseno. ¿Por qué pasa eso? Porque recuerden que es una función periódica. Yo derivo dos veces y obtengo la misma función. Eso solamente pasa con las trigonométricas y en el caso del exponencial, pero no es el caso. Entonces, si yo igualo todo igual a 0, eso quiere decir que dejo todo en una función de nosotros lo que conocemos como ecuación diferencial. Eso quiere decir que ahora no es simplemente una variable, sino que también hay derivadas y funciones. Tengo esta ecuación. Esta es la ecuación diferencial o la ecuación de movimiento. Y ahí está, la ecuación diferencial del movimiento. Solamente estoy diciendo que la aceleración, porque recuerden que esto es la aceleración, va a ser igual, pero con signo negativo, porque lo pasé para el otro lado, a la función por su frecuencia angular al cuadrado. Hay un video, por si acaso, en el canal de YouTube que tengo de las clases de taller de Math 021 de este semestre, en el cual los últimos videos son sobre ecuaciones diferenciales. Por si no se llegan a acordar de esto, que ya lo vieron en Mate 1, hay videos donde yo explico cómo resolver estas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Son las últimas, son como justo las últimas dos clases o la última clase sobre ecuación diferencial. Ahora, entonces tenemos esta ecuación diferencial, tenemos la ecuación del movimiento, y aquí lo vamos a poner con morado o rojo, son las condiciones iniciales. ¿Qué pasa inicialmente? La partícula cuando el t es 0, inicialmente está a una distancia a, está en este punto a. Y la velocidad inicialmente está quieto. Entonces la velocidad es 0. Es lo único inicial, no es como lo escribo matemáticamente, pero no aporta mucho. Entonces eso es simplemente la ecuación. Es lo que vamos a ver por lo menos en este curso. Después en física 130 lo van a volver a retomar. Esto es simplemente para hacer una introducción a un movimiento que los compete a nosotros como dinámica. Un movimiento muy especial que es el movimiento armónico. Entonces, el A, que es el componente de la mayor distancia, se llama amplitud. Acá lo dice. El W es lo que nosotros llamamos como frecuencia angular. Y ahora aparece un nuevo término
que es este delta, que es el ángulo de fase. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esta función armónica y puede ser que la partícula no parte desde el punto más alto. Puede ser que parte desde otro punto. ¿Cómo pasa eso? Imaginemos el resorte y uno diría, pero profe, si yo siempre lo suelto, ya es el punto más alto, porque cuando vuelva va a llegar hasta ese punto. Pero tú lo puedes soltar, pero al mismo tiempo empujar un poco. Entonces, cuando tú le empujas, le está dando un poco más de energía. Entonces, cuando se devuelva, no va a llegar hasta ese punto, va a llegar hasta un poco más alto. Eso es lo que origina el desfase. ¿Y qué va a hacer? Que esta función se corra hacia el lado, simplemente, hacia la derecha o hacia la izquierda. Véanlo como matemáticas, como una función. Si yo tengo una función, la x cuadrado, yo sé que la función es así. Pero si yo escribo la x más algo, a, al cuadrado, lo que voy a originar es que la función se desplace hacia la izquierda. Y si el a fuese negativo, se va a desplazar hacia la derecha. Eso ya lo han visto en matemáticas como transformaciones de funciones, como correr, desplazar una función hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si le quisiera mover hacia arriba y hacia abajo, tendría que agregar afuera del cuadrado un término o restarle un término. Pero cuando está dentro del cuadrado, lo que origina es que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo pasa con la función coseno. La función coseno, si yo le agrego un término dentro de su argumento, lo que va a hacer es que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el delta, por eso se llama fase, porque, o desfase también la conocemos como desfasada, lo que hace es que se desfase la onda. Si esto fuese positivo, va a hacer que se mueva hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ser igual 0. Entonces, ¿cuánto es lo que va a aportar como argumento? Va a ser negativo. Mientras que si hubiera sido negativo, mueve hacia la derecha. Entonces hay que tener sumamente cuidado con eso, pero recuerden que eso es desplazar funciones. Si no recuerdan bien, repasen eso como en matemáticas, cómo desplazar funciones. Y por último, ¿qué es lo que pasaba? En el ejemplo del dedo, cuando yo tenía mi dedo y lo movía hacia arriba o hacia abajo, el tiempo que se demoraba mi dedo en ir desde abajo hasta arriba es un tiempo muy especial, porque es el tiempo que se demora para que se cumpla algo periódico. Y a ese tiempo muy especial nosotros le llamamos periodo, para recordarnos de eso, sobre todo, el periodo. Por eso se llama periodo menstrual, porque cumple un cierto tiempo que es cíclico, o el de la luna, o el del sol, o el de, no sé, el periódico de comprar el papel con las noticias, donde ahí viene el nombre, que es periódico, todos los días a las 8 de la mañana. Entonces es el tiempo en el cual transcurre que mi dedo está en el mismo punto. No, hay que ser muy cuidadoso en decir en el mismo punto. Porque si fuese por eso, esto es el periodo. Fíjense, voy a dibujarlo acá. Tengo esta oscilación, ya sabemos que el dedo que va hacia arriba y hacia abajo en el tiempo, pero si yo marco un punto acá, el siguiente punto no es el periodo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, porque en este punto fue hacia abajo, pero aquí, aunque pase en el mismo punto, el dedo fue hacia arriba. Tiene que transcurrir que sea la misma posición, pero que tenga el mismo comportamiento. Por eso no me gusta ese ejemplo que ponen que siempre es el punto más alto o el más bajo, porque es uno muy especial. Pero uno puede tomar cualquier punto. Si tú tomas cualquier punto, tienes que fijarte que esté en la misma posición, pero que tenga el mismo comportamiento, que vaya hacia la misma dirección. Entonces sería todo esto, este tiempo completo, sería el periodo. Entonces, para resumir de nuevo, para que se haga la idea, es que hablarlo mucho con ecuaciones uno no se hace bien la idea,
Entonces, recuerden, mi dedo solamente se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Imaginemos que se demora un segundo. Entonces, el periodo es un segundo. Pero si yo veo las cámaras, yo puedo ver en qué momento, más o menos como en la quinta repetición, mi dedo sigue estando como en la misma posición. Entonces las cámaras están desfasadas por lo menos con un quinto del periodo. Puedo saber su frecuencia angular y el movimiento que se va a generar entre los dedos, que es un movimiento, una función seno, fíjense. Y yo solamente estoy moviendo el dedo hacia arriba o hacia abajo. Pero la función que se genera en el tiempo, que es la propagación de la cámara, es una función seno, que se puede ver a simple vista, o por seno. Entonces, con eso englobamos todo el contenido. Es súper básico la clase de hoy y la introducción para el siguiente curso, que sería 130. Uno en la universidad puede tomar hay un dicho que uno puede tomar el 250. Yo cuando estudié tomé el 250, que es el 120 más 130, y la suma da 250. Y hay carreras que toman primero 120 y hay otras que toman 130 primero. Entonces depende de la carrera o del gusto de cada uno. Son libres de tomar porque no tienen el mismo prerequisito. Son independientes. Ahora, veamos este ejemplo que hay acá. Imaginemos que tenemos una partícula de masa tanto y se encuentra en movimiento armónico, eso quiere decir que está oscilando por la siguiente expresión. Entonces ahí lo da la expresión completa. Lo primero que nos piden es que construyamos el gráfico de la ecuación. Entonces se construye un gráfico de la posición de la partícula. Entonces, como es una función coseno, lo que primero podríamos hacer es hacer la función coseno, independiente de los valores. Fíjense que yo estoy tomando acá los valores, estoy dibujando la función coseno, pero no he descrito los valores. Lo primero que yo sé es que lo máximo que me puede dar coseno es 1, y el 1 por 6,2, entonces es el valor de la amplitud. 6,2 y menos 6,2, que es la amplitud. Lo segundo que yo me puedo preguntar es el argumento de la función coseno. El argumento es 3t menos pi tercio. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo vale, primero en T0? ¿Cuánto vale en T0? En T0, ¿Profe? fíjense, sí, La frecuencia angular, bueno, en este caso aparece sin un pi al lado. Entonces, ¿puede ser un número solo? sí, porque están radianes. Ah, ¿verdad? Claro. Es un 3. Es como pi y algo. Un 0, y algo, un 0,9 pi. Pero es Ah, algo ya, así, sí. es un radianes. Podemos preguntarnos cuánto vale. Podríamos decir cuánto es pi en x, eso. Y ahí despejamos. 3 partido en pi. Ahora, entonces, yo tengo que este es el argumento. Todo esto es el argumento de la función. Y yo me podría preguntar, primero, lo primero que uno se tiene que preguntar inmediatamente es ¿qué pasa cuando el t vale 0? ¿Por qué es tan importante el t0? Porque es cuando intersecta el eje y. Ahí en ese punto el t vale 0. T igual 0. Entonces en t0 yo me doy cuenta que sobrevive solamente el menos pi tercio. Entonces yo puedo calcular cuánto vale el coseno de menos pi tercio y multiplicarlo por 6,2. Y lo que va a originar eso es que esta función, la hice por separado. Lo voy a mover por separado. Es que la vaya a desplazar hacia la derecha. Más o menos ahí y más o menos por ahí. No lo sé realmente cuánto lo mueve,
pero lo va a mover. ¿Por qué? Porque el menos pi tercio va a originar que la función se mueva hacia la derecha porque es negativa. Originalmente va a ser como por ahí. ¿Cómo yo sé que va a ser por ahí y no va a ser desde el punto para allá? Porque la función es par, la función coseno es par. Entonces da lo mismo el menos pi tercio con el pi tercio. Por lo tanto, si la única forma es que sea en esta zona, lo voy a dibujar para que me entiendan lo que estoy hablando. Esto es entre 0 y pi medios. Y tiene que ser lo mismo entre 0 y menos pi medios. Si yo desplazo para el otro, después de pi medios, la función va a ser negativa. Por lo tanto, no puede tocar esa zona verde. Yo estoy seguro que no va a tocar, que esa función tiene que estar como por acá, en ese cuadrante. Por ahí tiene que tocar. Y eso es lo que va a desfasar, pero necesito la calculadora. Por eso vamos a usar la calculadora. Entonces, vamos a buscar la calculadora. Y está acá. Entonces, recuerden que cuando calculan con radianes, tienen que verificar lo primero que su calculadora esté en radianes. Para eso tienen que calcular el seno 90 y si les da 1 es que no están radianes. Entonces tienen que modificar buscar la configuración de su calculadora. Busquen en YouTube o hay unos videos que yo les digo cómo configurar y ahí se dan cuenta. Entonces pongamos coseno de menos, se ocupa el menos que está en paréntesis. Fíjense, voy a explicar eso por si acaso. Puede ser que primera vez, pues me sorprendería que no se fije mucho la calculadora. Ya, entonces, ahí. Ya, lo primero que hay que hacer, vamos a poner 1. Lo primero que hay que saber, para ver si la calculadora está configurada, es usar el seno 90. Si les da 1 es que están en grado. Aprieten en mod hasta que le aparezca el D, grado. D es grados, en inglés. Rad es radianes, y apretan el 2. Y ahí quedan radianes. Entonces, coseno menos pi medio, pero no pueden ocupar el menos que está acá. Ese menos, ese es de una recta, no es de un signo. El menos que tienen que usar es ese, si no les tira un error. Son totalmente distintos. La calculadora entiende que es un signo distinto. Coseno de menos chif pi dividido en... y que tienen que usar paréntesis. Porque tienen ahí un pi dividido en 3. Y ahí les da, un 0,5. Y tiene que dar lo mismo que pi tercio. Igual uno se la puede saber de memoria. Entonces tenemos el 0,5. Tenemos ese 0,5 y lo multiplicamos por 6,2. Por lo tanto, el punto está por acá, por la mitad. Entonces yo desplazo esa onda hasta la mitad. Lo que había dicho, que no puede pasar la zona verde. Y ahí está desfasada. Y por último, tenemos que saber cuánto es el periodo. Porque tenemos que saber cuánto tiempo transcurre para que pase desde acá hasta que vuelva a pasar el mismo punto. Para saber cuánto tiene que medir ese tiempo que hay acá. Entonces nosotros sabemos que 3t, voy a borrar acá, voy a escribir el argumento, 3t menos pi tercio. El primer caso es cuando el t vale 0, que ya lo calculamos. Pero el segundo punto para que sea armonioso es que el t valga 2pi. Todo esto, que lo habíamos ahí calculado, lo habíamos calculado tanto para 0, pero ahora tenemos que calcularlo para 2pi. Entonces multiplicamos, le va a dar un 6pi menos pi tercio. No tengo que con el pi tercio. ¿Por qué? Porque el pi tercio es un desfase. Entonces, si el 0 estuvo desfasado, el 2pi también va a estar desfasado. Por eso no lo aporté con el pi tercio. Y reemplacé, no en el todo, simplemente aporté en el argumento del t. Entonces ahí yo tengo el 2pi.
Entonces, si reemplazo en 2pi, me va a quedar 6pi menos pi tercio. Y ese resultado, el 6pi menos pi tercio, es el otro punto para que se forme eso armonioso. Y ahí yo tendría el periodo. Entonces nos preguntan primero que construyamos el gráfico. Ahí lo construimos, por lo menos con 2 oscilaciones. Hay uno, y nos faltaría uno más. Ahí, 2 oscilaciones. Después dice, discutamos qué significa esto del desfase, que es lo que hablamos recién. Esta fase, este término que está acá, lo único que va a aportar es que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora construyamos la velocidad de la partícula. Y como había dicho al principio de la introducción, la velocidad es simplemente la derivada de la posición en el tiempo. Entonces habría que derivar 6,2, porque una constante, la función seno va a quedar con negativo, porque la función de un coseno es menos seno, 3t menos pi tercios por la derivada del argumento, que es 3. Fíjense que esta es simplemente, el otro es constante, el desfase siempre es constante. Y ahí tendría la velocidad de la partícula. Es una función, porque recuerden que si yo tengo una función, yo puedo calcular su derivada en cada punto, que eso es. Entonces ahora va a dar una función seno, que es la derivada. Entonces fíjense, en este punto la derivada es 0. En este punto la derivada es 0. En ese punto la derivada es 0. ¿Dónde va a tener el máximo cambio? En este punto, en ese punto, que va a ser ahí o ahí. ¿Dónde va a tener el mínimo valor? Va a ser ahí o ahí, va a depender. Y uno lo puede saber con la derivada. Después dicen que calculemos la aceleración, que es la segunda derivada. Pero nosotros ya lo sabíamos la ecuación, que la segunda derivada va a ser igual a menos la función por omega cuadrado, donde omega es todo lo que acompaña al t. Entonces, va a ser exactamente 6 menos negativo 6,2 coseno 3t menos pi tercio por 9. Y fíjense que calza. Si yo derivo esto por otra vez, me va a dar menos 6,2, la derivada del seno es coseno, por el argumento, y se va a multiplicar por el 3 de afuera, y me va a dar un 9, que es la aceleración. Y por último, nos dicen que, no el último, dice identifica las condiciones iniciales. ¿Iniciales qué significa? Cuando el t vale 0. Entonces, cuando el t vale 0, esto me va a dar 0, pero me va a dar coseno de menos pi tercio. Coseno de menos pi tercio ya sabemos que es 0,5. Y ese 0,5 multiplica el 6,2. Entonces, la distancia en el t0, en el inicial, es 6,2 dividido en 2, que es 3,1. No es la amplitud, no es 6,2, porque en el gráfico, si nos dimos cuenta cuando hicimos el gráfico, está por acá, es en otro tiempo, es en otro t cuando va a ser el máximo. Inicialmente no estaba en el máximo, porque estaba desfasada. Cuando están desfasadas, el t0 no es el máximo al mínimo, no es la amplitud. Eso tienen que tener sumamente cuidado. Entonces, como aquí hay un desfase, se origina eso. Entonces tenemos la posición. ¿Qué más podemos saber de su condición inicial? La velocidad, que es la derivada, en igual 0. Y tendríamos que reemplazar. La velocidad igual 0, que es esta ecuación que está acá, no, está acá, esta. Tendríamos que reemplazar, esto me da 0. No, el seno no me va a dar 0 porque tiene un desfase.
tendría que calcular el de 0,5, que es raíz de 3 medios, multiplicarlo por menos 6, multiplicarlo por 3. Y ahí obtendría la velocidad. La velocidad entonces sería menos 6,2. Tengo que multiplicarlo por seno de 0 de pi tercio. Fíjense, seno de pi tercio, que es raíz de 3 medios. La función es impar, por lo tanto menos con menos me da más. Fíjense que la función es menos pi tercios. Seno de menos pi tercios me va a dar negativo, porque es una función impar, seno me va a dar negativo. Entonces ese menos con ese menos de afuera se va, y queda positivo, y multiplico por 3, que es el 3 que estaba acá ahí solo. Y ahí está la velocidad en su condición inicial. Y puedo calcular la aceleración, pero ya no tiene sentido. Y por último, esta pregunta es la más como inteligente que uno podría decirle, para ver si entendieron realmente todo hasta ahora. Por eso cuando alguien me preguntó al principio, profe, ¿qué no entré en la prueba? Yo dije, estudien todo. Porque aquí te dice, encuentra una expresión para la fuerza. El objeto está oscilando, entonces hay una fuerza. Puede ser un péndulo, un resorte, alguien que mueve mi dedo, pero hay una fuerza. Y dicen que calcula la fuerza. Entonces la fuerza es igual a m por a. ¿Tenemos la masa? Sí. ¿Y tenemos la aceleración? También. Tenemos la ecuación de la aceleración. Entonces, la fuerza va a depender del tiempo. Por eso dice, encuentra una expresión, porque va a depender. Y va a ser la masa, que así me la dieron, por la aceleración. Y la ecuación de la aceleración estaba acá. Que va a ser menos omega al cuadrado por la función de t. Entonces, la clase de hoy, esto es simplemente, era hacer la introducción al movimiento armónico. Fíjense que llegamos hasta la diapositiva número 12. Los quedan solamente 4, que los vamos a retomar el día jueves, y son solamente problemas. Les voy a dar el tiempo, por lo menos 2 días, para que traten, si es que pueden, repasar este contenido, vean el video de nuevo, tomen nota, cualquier duda me la pregunten el jueves, y continuamos con los ejemplos que faltan, que son 3. Y terminaríamos el curso completo. Recuerden que el jueves es la última clase, para los que llegaron recién, y ahí nunca más los vemos, y las clases son grabadas por video. Cualquier duda pueden mandar correo, y recuerden de que hay una tarea que tienen que entregar para el lunes, si no me equivoco, para que lo tengan en consideración. Cualquier información de la prueba se va a informar por aula. La fecha ya está, para que la tengan en consideración. Y el contenido, yo les mando un correo diciéndole, o el próximo jueves les digo de dónde, pero para que les vaya bien, hagan un repaso general, ya que todo está conectado, así es la física. Por último, les va a servir, matan un pájaro de 2 tiros, o se van a la global, que no mucho, la gran mayoría no va a ir, pero aún así les va a servir para estudiar, y de estudiar con ganas. Entonces lo estaríamos viendo el jueves. Eso, hay carreras, ustedes son libres de tomar, por lo que yo entiendo a esta altura, o 120 o 130, dependiendo de su malla. Y si no tienen muchos ramos, perfectamente podrían tomar los dos, pero si están más o menos como el 90% al día, no. Yo les recomiendo que no tomen los dos al mismo tiempo, porque igual son totalmente distintos, son 2 cursos de física. Si estuvieron bien con este, lo otro es que en esos cursos no son activos, entonces es más denso. Para que les vaya bien, tomen uno primero. Sí, es lo mejor, porque 120, 130, 140 no son activos, entonces ahí ya es distinta la cosa. Es un cambio totalmente. Es como decir, si me fue bien en octavo, me va a ir bien en media, no es lo mismo. Así de simple. No es lo mismo los físicas 100 y 110 que los 120 para arriba. Es un antes y un después. Mi consejo, cada uno igual ve dónde le aprieta el zapato, pero después no digan que no se les dijo. ¿Ya? Eso. Igual pueden ir de oyente, con un curso. Nadie sabe tu nombre y te puedes sentar. Para que veas más o menos cómo es los cursos. Ya, lo estaríamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Que les vaya bien.
Chao, profe, gracias.